Saludos, muy buenas noches. Por fin es lunes. Comenzamos una semana más Emprendedores aquí en Popular Televisión. Hoy les voy a proponer un encuentro para transitar un poco por el mundo de la salud, por el mundo de los hospitales y de los centros médicos y sobre todo de todos esos materiales, instrumentos y bueno, aparatos en general que a veces pues son fundamentales para que nos hagan revisiones o para que nos hagan un tratamiento determinado. En este lunes nos acompaña un hombre emprendedor, un hombre experto en este sector. Es un sector que no habíamos tocado y que nos ha parecido muy interesante poderlo compartir con todos ustedes. José Manuel Panero, buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo estamos? Bien, ahí estamos. Aquí en este espacio de emprendimiento y de trabajo, en definitiva, ¿no? Eso es, al final es el día a día. El día a día. Háblanos un poco bueno, tú tienes un poco un antecedente que es familiar, que es tu padre, sí. que ha estado toda su vida en el sector dedicada. Y de alguna manera tú recoges esa experiencia y continúas en el sector. En un sector que es muy especializado y a veces poco conocido. Bueno, cada vez es un sector más especializado. Y bueno, pues sí, mi padre ha estado en este sector durante 40 años al menos. Bueno, cuando terminé mis estudios me pareció una buena vía y además era lo que conocía y me gustaba. Y bueno, pues ahí recogí el testigo y ahí seguimos con este trabajo. Bueno, pues tratando cada día de bueno, pues buscar novedades en este momento que bueno, pues la tecnología cada vez es pues mucho más avanzada y que bueno, pues que digamos que bueno, que podemos encontrar esa tecnología a lo largo del mundo y poder traerla, novedades que hasta hace poco parecían ciencia ficción y que hoy en día ya son realidad. Y bueno, pues en este tipo de trabajo, además de las cosas habituales, pues en eso nos movemos. Estaríamos hablando un poco del sector hospitalario, quirúrgico, algo de fisioterapia y deportivo. Eso es. Estos serían un poco el encuadre, digamos, donde tú te mueves. Habitualmente, eso te es. mueves habitualmente. Y sí. te mueves desde una tarea de distribuir toda una serie de productos y de aparatos. De aparatos, consumibles, es decir, sí, nos movemos en facilitar al médico o a los centros ese tipo de material que utilizan en el día a día, pues para poder atendernos como pacientes, digamos. Exactamente. Y ahí estamos hablando de innovación permanente, ¿no? De intentar ver cómo la tecnología fundamentalmente está introduciendo equipos nuevos, cada vez bueno, pues la tecnología y en este campo está avanzando muchísimo últimamente. Parece ser que se está tendiendo cada vez más a lo no invasivo o mínimamente invasivo, es decir que bueno, y por ahí parece que vienen los tiros en el futuro. Y en ese campo es en el que estamos tratando eso de traer novedades, traer equipos nuevos que faciliten por un lado la labor al profesional y que al paciente pues se lo hagan mucho más cómodo, las recuperaciones más fáciles, mejores, bueno, ese tipo de cosas. ¿Podríamos escoger así como los más relevantes o ahora mismo cuáles serían? ¿Y pues, de dónde viene fundamentalmente ahora mismo esa innovación tecnológica? ¿De qué zonas del mundo? Bueno, la verdad es que siempre hay grandes núcleos en investigación. Por un lado está Estados Unidos, que es quizás el más conocido, y luego pues bueno, pues Israel está teniendo grandes novedades tecnológicas y científicas, y últimamente, sobre todo la zona de los países del este, están empezando a sacar muchos aparatos que hasta ahora
ellos utilizaban en el ámbito militar, que es donde estaban todas las novedades, y en el ámbito espacial, y bueno, pues están empezando a sacarlo en el mercado europeo y a expandirse un poquito. Entonces, bueno, la verdad es que están apareciendo equipos y aparatos con tecnologías que hasta hace muy poquito eran impensables. Y en ello estamos, es decir, ahora hemos cogido sobre todo, pues bueno, 3 equipos importantes que, bueno, eso suenan un poquito a ciencia ficción, pero son una realidad. Están aquí ya, vienen ya avalados con la CE médica, con infinidad de estudios de los países de origen y, bueno, pues en algunos de ellos se están haciendo estudios comparativos o de comparación frente al método tradicional, para que los médicos puedan ver exactamente de qué estamos hablando. Es decir, facilitarles el decirles, pues bueno, este aparato viene a sustituir a esto y aporta esto otro, ya con cifras, con tal. De hecho, bueno, pues ahora iremos entrando en algunos de los aparatos y bueno, pues... Por ejemplo, ¿cuál sería el primero, así pues, interesante para informar? Probablemente, así un poco, uno de los más llamativos sea Nexa. Nexa es un aparato para realizar análisis clínicos sin extracción sanguínea, es decir, sin tener que utilizar los tubos de extracción de vacío y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso es algo que hasta hace poquito, o sea, era... Sin pinchazo, digamos. Eso es, no va a haber que pinchazo, que pinchar. Ni ninguna alternativa al pinchazo. Invasiva, es decir, va a ser todo externo. Es un aparato que lleva 5 electrodos o biosensores, se colocan 2 en carótida, 2 subaxilares y 1 umbilical, y en 3 minutos nos da 131 parámetros, es decir, algo increíble. Ventajas, bueno, pues desde el punto de vista de los centros es muchísimo más económico, se va a dejar de utilizar tubos de extracción de vacío, agujas, reactivos, eliminación de los residuos y todo, además, eso, en 3 minutos. Para los profesionales, pues tenemos las enfermeras que van a seguir haciendo su labor de medición, pero evitando los riesgos que pueda ser el pincharse y, bueno, pues por ejemplo, después de hacer un análisis a una persona con algún tipo de enfermedad infecciosa, es decir, que pueda en un momento dado haber un accidente, pues por lo que sea, es decir, pues hay 1000 variantes. Y bueno, y para el paciente hay quien no le molesta en exceso, pero siempre prefiere el no pinchazo, y hay quien de verdad tiene fobia a las agujas y inyecciones y todo este tipo de cosas, con lo cual le va a ser también mucho más sencillo. Bueno, la verdad es que es un aporte, vamos, algo increíble, porque bueno, el hecho de en 3 minutos tener 131 parámetros, como puedan ser hematología, bioquímica, enzimas y multitud de marcadores, permiten no solo ver el estado o lo que buscamos del paciente, sino incluso con un cambio de política o tal, el hacer incluso una medicina preventiva, es decir, porque nos va a dar un chequeo instantáneo de un paciente en concreto. Es decir, y a nivel del paciente, claro, yo alguna vez he ido a sacarme sangre. Bueno, pues más o menos lo voy llevando, ¿no? Claro. Pero hay veces te comentan, ¿no? Amistades o amigos, hay gente que lo lleva muy mal. Sí, que incluso se puede hasta desmayar, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y el desmayo, claro, el desmayo no solo es el desmayo, sino es la caída, ¿no? Claro. Que puede ocurrir un golpe. Bueno, en principio, bueno, más que un golpe, porque generalmente te lo toman sentado y tal, es decir, y luego siempre suele haber una camilla en la sala de extracción. Sí, pero yo tengo un amigo que el otro día me contaba que fue y bueno, pues se levantó. Sí. Se levantó, salió y justo le dio después de salir, oye, a plomo, o sea, el desmayo, ¿no? Con esto evidentemente se evitaría, porque es totalmente eso, externo. Lo más agresivo puede ser los 2 esparadrapos que se ponen para sujetar en carótida. Es decir, que vamos, totalmente elimina todos estos miedos, estas cosas, porque sí que conozco multitud de casos que, bueno, pues para evitar estos miedos y tal, lo que hacen es no hacerse el chequeo. Es decir, incluso, bueno, pues al estar todo el día en contacto con gente sanitaria,
suena un poco extraño, pero hay gente sanitaria que tiene miedo a las agujas y que realmente eso, pues, ha habido casos que me han comentado que incluso hacía 25 años que no se realizaban un chequeo. Sí, pero llega un momento en que tienes necesidad por motivos En de algún salud. momento vas a tener que pasar por ese trance que tienen algunas personas. Otros, pues bueno, como en mi caso, bueno, pues pasas por ello, pero bueno, si lo puedes evitar y te quitas el pinchazo, pues muchísimo mejor. Claro. O sea, este sería esto es una revolución, ¿no? Sí, lo hemos estado presentando a diferentes médicos de Cantabria y bueno, pues hemos tenido de todo. Ha habido quien nos ha comentado que bueno, que esto iba a ser una revolución mayor que la penicilina. Es decir, ha habido gente que bueno, pues les ha encantado. De hecho, está próximo a salir un estudio que se ha hecho comparativo frente al método tradicional para comparar las cifras que nos aporta este aparato frente a las mediciones tradicionales con extracción de vacío. Y bueno, pues está próximo a salir, el estudio se ha terminado, se ha hecho en el Hospital Municipal de Badalona en concordancia con Can Ruti, que es uno de los 4 hospitales a nivel nacional que tienen la ISO para hacer este tipo de certificaciones. El estudio está terminado con unos resultados magníficos y estamos esperando pues eso, a la publicación en una de divulgación científica para poder empezar a enseñar ese estudio. Los profesionales, claro, también necesitan contrastar, ¿no? Esto para claro, ir lógicamente estamos hablando de algo que es tan sumamente nuevo que al final lo desconocido genera un poco de incertidumbre, miedos, tal, y entonces, bueno, pues lo que hemos tenido que hacer es en un hospital de canal público con gran población como pueda ser Badalona o el mismo Can Ruti, es decir, el hacer digamos, estudio comparativo para que puedan ver que por un lado se puede hacer y que dos, las cifras que nos da son prácticamente iguales que las que están obteniendo con el método tradicional. Entonces, bueno, en el estudio está terminado, ya te digo, los resultados les conozco, son francamente buenos y bueno, pues esperando a que se publiquen para poder empezar a divulgarlo. ¿Cuál otro ámbito podemos hablar? ¿De qué otro tipo de novedades podemos hablar así, representativas de un cambio sustancial? Pues por ejemplo ahora nos llega otro equipo que es Meteca, que es un mamógrafo tomógrafo con varias novedades. Por ejemplo, en este momento se está haciendo el estudio frente al método tradicional, es decir, frente a los mamógrafos tradicionales, y todavía no tenemos los resultados comparativos, aunque bueno, sí que viene lógicamente avalados por infinidad de estudios del este y tiene la CE médica. Y las novedades que representa sobre todo son de cara al paciente, es decir, es un equipo que el sistema de medición no es por radiación como tradicionalmente venía ocurriendo, sino que es por impedancia eléctrica. Y aparte la comodidad hacia el paciente de que es simplemente un manípulo que se coloca encima de la mama 30 segundos y evita el tener que andar estrujando y las molestias pues que a algunas mujeres les representa también pues este tipo de sistema. Entonces, bueno, los estudios que nos vienen parece ser que son francamente buenos, incluso nos hablan de mediciones de microcalcificaciones de 1.4 y bueno, pues parece ser que viene con una especificidad francamente alta. Sí, en definitiva, un poco lo que al principio señalabas, que va todo encaminado un poco a reducir esa invasión, ¿no? Todo lo que tenga que ver con facilitar un poco que sea más natural, menos invasivo. Y bueno, claro, estamos hablando a veces de radiación, ¿no? O sea, claro, es decir, parece que la tendencia... molestia, ¿no? Sí, es decir, parece que la tendencia viene todo por ahí. Es decir, de hecho, todas las novedades que nos están llegando y que vamos viendo van cada vez hacia invadir menos el cuerpo y poder tratarlo y diagnosticarlo sin tener que invadir. Estaríamos también hablando de que luego vienen las consecuencias de todo el proceso de residuos, es decir, de eliminar un poco, volviendo un poco a lo anterior, ¿no? Que ahí está también la parte económica, ¿no? Claro. Es decir, no solo es el aspecto cara al paciente,
que es muy importante, por supuesto, quizás el más, pero luego también un poco pues, de todo esto incluye también más sostenibilidad en el propio sistema, ¿no? Sí, desde luego, vamos, es decir, con este sistema que estábamos hablando de las analíticas se elimina totalmente los residuos y lo que, bueno, pues todo lo que son residuos biocontaminantes y residuos hospitalarios que tienen que llevar un tratamiento especial. Y para las cosas en las que de momento no se puede evitar, nos acaba de llegar también otro equipo, que es un equipo que lo que hace es convertir los residuos hospitalarios y contaminantes en residuo urbano. Es decir, bueno, es una cosa que es francamente importante para la gestión de los residuos y que, bueno, pues ahora empezaremos a presentar a todos los hospitales, porque bueno, pues es un capítulo importante que tienen a nivel económico, todo lo que es gestión y eliminación de residuos, y con este equipo que van a poder tener en los hospitales, lo que haces es lo metes y te sale ya convertido en residuo urbano, con lo cual le vas a poder dar pues un tratamiento como normal, cualquiera a nuestros domicilios, es decir, un cauce de recogida normal. Que significa, me imagino, una reducción de costes importante. Sí, desde luego. Es decir, aparte de que el equipo en sí no tiene un precio excesivamente elevado, sí que vas a poder quitarte, pues eso, todo el capítulo de gestión de residuo contaminante, que sí que es una partida importante dentro del gasto sanitario. Y en el día a día de empresa, en el día a día de la tarea profesional, ¿cómo está el sector? Hay mucha guerra de cuchillos, hay mucha competencia. Como en todos los sectores. Hay dificultades de cobro, me imagino que como en todos, ¿no? Como en todos los sectores, es decir, la crisis está ahí y bueno, pues eso se traduce en mayor competencia, guerra de precios. Hemos pasado una época bastante complicada también en cuanto a cobros, no solo en el canal privado, sino, bueno, a diferencia de lo que se pudiera pensar, quizás uno de los que más ha sido en el canal público. Y bueno, pues eso parece que está mejorando ahora y bueno, pues sí, como en todos los sectores hay muchísima competencia. Por eso, bueno, pues siempre tratamos de salirnos un poquito de lo habitual y traer novedades, por un lado, que no tengan competencia y que faciliten la labor al profesional, y luego pues que faciliten también un poquito eso, todo el tema de tratamientos y todo esto al paciente. Sí, porque el paciente, que es un poco la ciudadanía, pues claro, estamos, por lo general, somos muy ignorantes de este mundo, ¿no? Es un mundo muy especializado y a veces, pues claro, hasta que no llegas y dices, bueno, tiene usted que hacer una intervención, por ejemplo, de un tema inguinal, una hernia, entonces, claro, te lo hacen estupendamente, pero claro, no te dicen, no, es que le vamos a poner a usted una malla. Claro. Entonces, no conocemos nosotros, por lo general, la gente de a pie, ¿de qué malla me está usted hablando, no? Claro, es decir, al final... Del ciclo... Al final es un poco de desconocimiento y, como es lógico, el que tiene el paciente de patologías. Empiezan, sobre todo, cuando les diagnostican algún tipo de patología, entonces lo que hacen es intentar informarse. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo? Pues al final recurren al Internet con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Internet es un arma de doble filo en el que, bueno, pues sí que vas a poder ver información y tal, pero alguna no excesivamente acertada. Entonces, sí, bueno, como lo que hablábamos anteriormente, es decir, al final todos los campos están sufriendo novedades. El tema de la cirugía laparoscópica, o en este caso las mallas, también están saliendo nuevos materiales. Evoluciona muchísimo. Materiales que aportan novedades importantes, pues como pueda ser el titanio en las mallas, que bueno, pues las hace muchísimo más biocompatibles, que hace que generen menos adherencias, y un montón de mejoras técnicas para el profesional que las pone. Es decir, se van a encontrar con mallas más sencillas de colocación, mallas que no les van a generar luego problemas después de las intervenciones, es decir, bueno, pues ahora las últimas tendencias también nos hablan de eso, de la cirugía laparoscópica de 3 milímetros, es decir, cada vez
que las incisiones sean mucho más pequeñas y entonces mucho menos invasivas también. Claro. Es decir, lo que hablábamos antes, la tendencia parece ser que va siempre a eso, a la menor invasión posible y a que, bueno, las recuperaciones sean más rápidas, se generen menos problemas posteriores y todo ese tipo de cosas. Sí, evidentemente te facilita mucho este tema de la estancia cuando hay que pasar por una situación de quirófano pero luego también está un poco el capítulo humano, ¿no? del profesional, ¿no? Eso ya es un tema que a ti eso no es tu tema, ¿no? Pero que yo creo que una buena malla es fundamental, pero si el profesional es bueno también, ¿no? También ayuda al profesional, ¿no? No, desde luego, vamos a ver porque cuando está uno en el quirófano, me imagino que está uno con un poco de miedo, ¿no? Es decir, que lógicamente el paciente en muchos casos pues sí, tiene miedo por lo que hablábamos antes, hacia lo desconocido. Claro. Entonces, bueno, aunque te expliquen antes cuál es el proceso y tal, pues generalmente no has pasado por ese tipo de intervenciones o lo que sea, y bueno, pues sí, lo desconocido te genera miedo. Pero bueno, cada vez los profesionales están mucho más preparados, cada vez se forman más, cada vez pues utilizan mejores materiales y bueno, pues cada vez pues bueno, vas viendo que las recuperaciones son más rápidas, mejores y bueno, pues nosotros lo que tratamos es de contribuir con nuestro granito de arena, claro, a eso, es decir, a poder traer materiales que al profesional le ayude y le facilite la tarea y que al paciente, pues eso, le dé mejor calidad de producto, mayores recuperaciones, menor tiempo de estancia de ingresos, ese tipo de cosas. Calidad, en definitiva, ¿no? Eso es. En el ámbito del trabajo diario, estás en la zona de Cantabria. ¿También sales fuera de la región? ¿Dónde te ubicas? ¿Dónde te mueves? Principalmente me centro en Cantabria. Sí que hay algunas exclusivas que llevo para la zona del País Vasco y otras para Asturias. Y luego, pues bueno, debemos estar haciendo las cosas bien porque nos llaman incluso de otros lugares del territorio nacional, que bueno, pues porque bien han contactado con profesionales de la zona y les han dicho quién les suministra el material y quiénes, bueno, pues les tratan de solucionar los pequeños problemas diarios, o bien porque nos hayan visto pues en algún congreso o en alguna cosa así, pues bueno, sí que nos llaman de otras poblaciones. Eso es un poco lo que va haciendo ese día a día, ¿no? Eso es. Al final, en el día a día trabajas... El prestigio del trabajo, ¿no? Tratas eso, de trabajar duro, de hacer las cosas bien, de ayudar en lo que puedes y bueno, pues el buen trabajo tiene sus recompensas. En el territorio deportivo, ¿hacéis también, hay presencia? Sí, porque bueno... es un mundo también interesante, ¿no? Me imagino. Sí, es decir, nosotros en el día a día llevamos en la empresa dos vertientes claras. Uno es el tema hospitalario, quirúrgico, fisioterapia, que bueno, estamos bastante metidos. Y otro un poco pues por... Tú vienes un poco del mundo deportivo también, claro, ¿no? De afición y de Yo, práctica. Mi afición desde chaval ha sido bueno, pues el tema de entrenar, de los gimnasios... Claro, que tu padre también te ha enseñado al final, esa bandera, ¿no? Eso es, ese tema de inculcarme la afición deportiva y todo eso, desde luego viene porque lo hemos visto en casa desde pequeños. Desde muy pronto empezamos a entrenar y bueno, pues siempre hemos tenido en casa esa afición. Yo luego hice todo el tema de entrenador nacional, de formación de, bueno, pues tema de suplementación deportiva, profesor de cultura física y bueno, pues como esa afición está ahí, pues en su día cuando entramos en la empresa, pues bueno, siempre quisimos por un lado seguir con el tema médico y hospitalario, que era lo que llevábamos, y por otro lado, pues el montaje de gimnasios, centros deportivos, llevo material de pádel, bueno, pues un poco esa otra vertiente que bueno, pues que complementa un poquito el tema. Y que esa experiencia personal, pues claro, evidentemente te da también una visión y te aporta una formación que va a ser siempre útil para cualquier situación, incluso que no sea deportiva. Es decir, no, desde luego. Una visión del ser humano
en una perspectiva amplia e integral, ¿no? Claro. Es fantástico este mundo que José Manuel nos acerca, porque, bueno, yo creo que siempre está bien conocer, y a veces, pues, en la medida en que seamos un poco más conscientes de todo este tema, pues podemos también hablar con nuestro médico, igual desde otro lugar, y donde podamos, pues, incluso solicitar información, ¿no? Mira, ¿qué malla me va a poner usted, no? ¿Qué tipo de malla me va a poner? ¿O qué tipo de cirugía me va a hacer? Entonces, bueno, pues es como que yo creo que también nos viene bien un poco empoderarnos como pacientes, ¿no? Sí, para no decir, estar tan en manos del doctor, ¿no? El conocimiento siempre está bien absolutamente para todo. Luego, lógicamente, él como profesional, como médico y tal, es el que debe tomar siempre las decisiones y el que debe tal. Pero sí, desde luego, el estar informados y el saber en esta vida, saber un poquito de todo, no solamente del tema médico, sino de otros campos y tener un amplio espectro de conocimiento general, pues yo creo que es importante para todo. De la vida, en este caso, de la vida. Muchas gracias, José Manuel, por acercarnos un poco a este mundo y por plantearnos un poco tu proyecto, que es un proyecto ya hecho realidad, del día a día, pero que nos abre una pequeña ventana para adentrarnos en este territorio que, por lo general, pues es bastante desconocido. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Y que sigas innovando, que esta es la... No queda otra, es decir, que seguir en la brecha. Entonces, pues, bueno, algo hemos aprendido, yo creo. Nos volvemos a ver en una semanita aquí en Emprendedores. Que sean muy felices. Buenas noches.